Bueno, muy bien. En este accidentado vivo de hoy, justamente estamos hablando del tema del conflicto, pero bueno, el conflicto que estamos teniendo no es interpersonal, sino es más de tipo tecnológico. Este, Vamos a iniciarlo nuevamente con la doctora Luciana Fernández. Este, Vamos a estar esperando también que la gente se vuelva a conectar. Y bueno, ella ya empezaba a contarnos un poco acerca del conflicto y la visión que podemos tener en relación al conflicto y no darle una connotación negativa, como bien decía ella. Muchas veces tiene mala prensa o lo vemos como algo que hubiera que evitar, ¿no? Como algo que está mal. Ella nos estaba hablando en relación a eso. Vamos a esperar ahí a ver si logramos tenerla. Luciana, doctora ¡Ay, Luciana. ahora sí! Ahora sí. ¡Qué corrida! ¡Qué corrida! Pero bueno, la, Muy bien. la mía no tanto, la de Fabi, pobre santa, que fue y que vino y que fue y que vino otra vez. Sí, sí, hablando de esto de ser un equipo, ella iba a estar acá participando. Eh, Vamos Estamos ahí. con algunas cuestiones de acomodarnos, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Esto como va a quedar grabado, le contaba a la gente, que, bueno, la presentamos de vuelta a la doctora Luciana Fernández, quien es abogada, mediadora, formadora de mediadores, coordinadora del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Azul y coordinadora de Puente, que nos contaba ella de su experiencia junto a su colega Marcela Escarucci, a quien también apreciamos mucho en lo personal y en lo profesional. Y estaba desarrollando esta idea, Luciana, bueno, de no ver el conflicto necesariamente como algo negativo o algo que hay que evitar. Y en eso estábamos. En eso estábamos, en que el conflicto no era algo necesariamente negativo, sino que íbamos a ir viendo algunos ejemplos y algunas situaciones y vamos a encontrarnos con que el conflicto en muchas ocasiones se vuelve hasta necesario. No Ujú. necesariamente es malo ni bueno, es algo que nos ocurre. Y nos ocurre en la medida en que nos vamos vinculando y nos vamos relacionando con otros, eh, y en muchas circunstancias, inclusive hasta en relaciones que yo puedo tener con personas a las que quiero mucho, a las que aprecio un montón, seguramente en esas situaciones también nos van surgiendo conflictos, nos van ocurriendo conflictos. Hoy me preguntabas vos a qué nos referimos o de qué hablamos cuando hablamos de conflicto, y para plantearlo en un concepto como muy genérico, digamos, sin pretender dar una definición de libro, decimos que un conflicto existe siempre que hablemos de conflictos interpersonales, ¿no? Entre dos personas al menos, eh, cuando tenemos con el otro una relación que puede ser familiar, una relación permanente, una amistad, desde el trabajo, puede ser también una relación espontánea o en una relación que no es tan querida para nosotros, un vecino, un conocido, lo que fuere, pero siempre tenemos que tener al menos dos personas que tienen objetivos diferentes, que tienen necesidades diferentes y que para poder satisfacer esas necesidades, de alguna manera yo necesito al otro. Por eso el A ver, conflicto, yo soy muy, viste, sí, sí, punto ya uno, sé, punto dos, punto sí, tres. punto uno, punto, sí. Entonces, vos hablas de objetivos, necesidades, a ver, ¿cómo? Sí, Como tres aspectos. ¿Los tres repasamos? aspectos. Mira, te lo Disculpa. repaso en tres. No, no pasa nada, no pasa nada. Primero tenemos que tener al menos dos personas, porque el Dos conflicto personas. siempre surge en una relación. Es una Sí, relación interpersonal, una relación que yo tengo con el otro, ¿sí? En segundo lugar, en esa relación puede ser que tengamos a veces objetivos compatibles. Pensemos en situaciones simples. Bueno, nos vamos de vacaciones. Perfecto. Ahí tenemos un objetivo en común, una necesidad de ambos y sí. ganas de salir y de tomarnos vacaciones. Ahora, ¿dónde nos vamos de vacaciones?
Bueno, ahí a veces tenemos objetivos que son incompatibles o necesidades o ganas que son diferentes, ¿sí? ¿Y por qué surge el conflicto? Porque la relación que hay entre los dos, o sea, si yo me quiero ir de vacaciones con Lisandro, necesito resolverlo con él. Entonces, me va a interesar de alguna manera satisfacer sus necesidades o sus ganas de ir a determinado lugar, pero también las mías. Y ahí es donde surgen Claro, esas situaciones, ese conflicto. si de algún modo el otro no tendría ninguna relación con la satisfacción de mi necesidad, no habría Exacto. conflicto. Sería Y si simplemente una yo diferencia. exacto, simplemente una diferencia. Y si yo, a mí me da lo mismo irme de vacaciones sola o irme con él, tampoco tendría un conflicto con él. De última tendríamos dos destinos diferentes de vacaciones. Pero cuando yo necesito del otro, cuando yo quiero realizar eso que necesito hacer o que quiero satisfacer con el otro, el conflicto surge. Y el conflicto en esos casos no es bueno ni malo, es una diferencia. Lo que ocurre es qué hacemos con él, ¿no? O cómo nos vinculamos a través de él. Bien, Una forma, ya estoy, una forma de empezar a verlo como algo positivo es verlo como cercano en nuestras vidas, ¿no? Es propio, es inherente al hombre. El hombre conflictúa, o sea, se vincula con personas y se vincula en forma colaborativa en algunas veces y algunas veces se vincula en forma conflictiva. Pero no es algo negativo, es algo que nos ocurre de la relación con el otro, surge. Entonces, creo que como primera idea en esta charla de hoy es esto, quitarle esta mala prensa que tiene, ¿no? Esa nubecita negra, naturalizarlo como parte del vivir con otros, de vivir en sociedad, de vivir con vínculos, y además la parte más linda, me parece a mí, que tiene es que cada vez que estoy teniendo un conflicto con el otro es porque de alguna manera necesito algo del otro. Y eso también es parte de quienes somos, ¿no? y también es interesante esto porque hay gente que quiere evitar el conflicto como si realmente fuera evitable y a partir de decir, bueno, no importa, está todo bien, no pasó nada, Uh -huh. supone que con eso está evitando el conflicto, pero quizá está posponiendo, ¿no? La resolución Exacto, de este conflicto, que exacto. me lleva a preguntarte, y ustedes en mediación lo verán mucho, ¿cuáles son las formas en las que podemos reaccionar o cómo nos posicionamos ante el tema del conflicto? Mira, en realidad esta cuestión que vos decís de evitarlo es muy común, es muy habitual y tiene que ver con que en realidad como no tenemos registro de que el conflicto es tan natural en la relación humana, digamos, o en el hombre, tratamos de escaparnos de aquellas cosas que en realidad no sabemos qué hacer con ellas. Entonces es natural en nosotros corrernos o salir, primero por esto que te decía recién, tiene mala prensa, entonces nadie está orgulloso de estar en una situación de conflicto, nadie va publicando por Facebook feliz, con un emoji feliz, de que está en una situación de conflicto, todo lo contrario, Hay lo uno vivimos que como diga, algo, uy, qué Estado, bueno, uy, qué bueno, hoy tuve mi primer conflicto del día, qué feliz me siento. Pero yo creo que es porque no tenemos las herramientas, no sabemos, no nos han enseñado, no es natural tenerlo en el registro, si no es aprendido, ¿qué hacemos con él? ¿Qué pasa cómo nos podemos sentir cuando está en un conflicto? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo nos podemos sentir? Y esto nos genera, ahora sí a tu pregunta, diferentes formas de posicionarnos ante una situación de conflicto. Algunas son más naturales en nosotros, perdón, porque las hemos visto, porque es la forma en la que han resuelto conflictos nuestros padres, porque es la forma en la que hemos empezado a resolver en la adolescencia o ante los primeros conflictos de la adultez. Y entonces muchas veces adoptamos uno que nos funcionó una vez, o que le funcionaba a papá, o que le funcionaba a mamá, y repetimos, repetimos, repetimos. Lo importante de saber que hay diferentes formas de posicionarse frente al conflicto es tomar registro de que hay una que puede ser más natural, es como la que me sale, ¿no? La que sale como a flor de piel, pero no es necesariamente es la única. Y que puedo elegir cómo pararme frente a un conflicto y ya esa elección es tal vez la que delinee la forma en la que yo voy a transitar y en la que me voy a vincular con el otro.
Uno, como vos decías recién, es evitarlo. Bueno, el conflicto está allá, miro para allá. Salgo caminando para allá, nunca voy para aquel lado, ¿sí? Nunca nombro tal tema que sé que abre la puertita de esa discusión que no estoy queriendo tener, porque no la puedo llevar adelante, porque no me conviene, A porque los me varones nos sentiría... gusta mucho esta. Ah, sí, es verdad. Viste que te contaba hace un rato que hace 17 años que transito mi vida con Lisandro y esa es una que es verdad, es verdad. Porque, bueno, y depende pero a veces, a ver, mira, me hiciste reflexionar, pobre flaco. Depende con quién, ¿no es cierto? Depende con quién, porque para pensarlo en términos de cómo me posiciono, tengo que pensarlo en función de con quién estoy conflictuando y sobre qué conflictúo. O sea, qué es el objeto de aquello que a mí me hace ponerme en conflicto con él. Una cosa son las vacaciones, otra cosa es el almuerzo y otra cosa puede ser, no sé, continuar la pareja o no. Entonces digo, diferentes temas que nos ponen en jaque desde distintos lugares y una cosa es cuando yo conflictúo con mi pareja, otra cosa es cuando conflictúo con mi madre o con un amigo o con un compañero de trabajo o con alguien que no me voy a cruzar nunca más en la vida porque fue, no sé, me quitó el lugar de estacionamiento en una esquina, ¿sí? Entonces, el quién y el qué de esa situación define muchas veces cómo yo me paro frente a eso. Creo yo que el gran tema es cuando, o el gran inconveniente ocurre cuando yo frente a cualquier situación reacciono siempre igual. Claro. Cuando frente a lo que sea y a quien sea, la única forma que tengo es esa, ¿no? Y entonces ahí es donde, bueno, podemos tomar estos elementos que nos da la mediación o las teorías del conflicto para poder trasladarlo a nuestras vidas y ver qué pasa si hago otra cosa, si me manejo de una manera diferente. Si en vez de evitarlo me dispongo a tener esa conversación, si, por ejemplo, soy un competitivo y quiero lograr lo que quiero y no me importa quién está del otro lado, cedo un poco. Si soy un poco más colaborativo, si en vez de ser siempre el que cede, observo un poco más mis propias necesidades y pongo un límite, ¿no es cierto? Son pequeños ajustes muy chiquitos que surgen primero de la observación, de la autoobservación, de darme cuenta qué es lo que naturalmente me sale más cómodo, ¿sí? Y después desde la construcción, ¿no? De querer hacer un cambio en esos conflictos en los que estoy. Digo, bueno, a ver, ¿podría modificar algo? ¿Podría hacer algo diferente de lo que venía haciendo hasta ahora? Sí, puedo poner un límite, sí. Puedo ceder un poco más y no estar tan cerrado en lo que yo quiero lograr y nada más. Pensaba, Luciana, en a veces, viste, lo peligroso de manejarse por fórmulas, ¿no? Sí, Supongamos que uno tenga como lema, soldado que huye sirve para otra batalla, tal cual. entonces, y se transforma en un sesgo que me acompaña, este, obviamente tendré más un estilo evitativo, o cuando Tal uno cual. dice, bueno, a mí las cosas me gusta hablarlas, yo no me Sí, guardo nada y metemos el nada ahí de por medio, o sí. pensaba en esto del estilo competitivo, el que dice, no, el que pega primero pega dos Pega dos veces. veces, Este, tal cual. entonces me imagino que la mediación a veces será una invitación a que la persona también vea el perjuicio, ¿no? De utilizar sistemáticamente siempre ese estilo de Sí, afrontamiento. exactamente. Sí, un proceso reflexivo, ¿no? Que es una invitación, más que por ahí en la mediación hay que trabajar mucho generando la confianza para poder plantearlo, porque insisto, como son temas no hablados, no discutidos y socialmente hasta negados, entonces abrir ese juego a lo que vos proponés y esto que conversamos, ¿no? Decir, bueno, observate, cómo te estás posicionando, qué estás haciendo, qué estás pretendiendo que el otro haga. Y también teniendo en cuenta esto, lo que para uno es natural y a la persona con la que estoy, cuánto pongo en riesgo, ¿no? Si siempre soy el competitivo y el que no cede ni un punto, y bueno, ¿cuántas cosas se ponen en riesgo en ese vínculo con el otro? Por eso vuelvo a este concepto que decía hace un ratito, conflictúo con aquel que necesito.
Entonces, de alguna manera, si es una relación de esas que se denominan permanentes, ¿no? Familiares, de hermanos, de socios, de empresas, de compañeros de trabajo, a veces ubicarnos en ese lugar, ni siquiera pensemos en cómo se va a resolver eso que es sobre lo que estoy conflictuando, sino solamente este primer posicionamiento, ¿no? Esta primer parada frente al conflicto, mirada frente al conflicto. Eh, Tal vez cambia las cosas o cambia la forma en la que se va a desarrollar esa situación si soy capaz de observarme y pensar qué otra cosa podría estar haciendo distinta. A Bien, veces no entonces lo resuelve, pero permite que el vínculo se sostenga, ¿no? A veces ese cambio no resuelve la situación de fondo. ¿No? Esto no es mágico, ¿no? No aplica A más B igual C, no. Pero genera o nos permite pensar en sostener lo vincular desde otro lugar, sin dañar, tal vez. bien. Entonces vos hablaste de no, digamos, demonizar la palabra conflicto, asumirlo como Sí, parte de la vida. Nos estás hablando de la importancia de la autoobservación, de ver cuál es sí, nuestro afrontamiento. Nos estás hablando también de la autorregulación, de la importancia de revisar, que por lo que decís, no siempre que uno se observe y haga una modificación, siempre va a llevar a una resolución de un conflicto. De hecho, mira, un agregado, hay un terapeuta norteamericano, John Gottman, que es como, yo siempre lo digo como un número uno en el asunto, ¿no? Y él dice que se encuentra a veces con parejas, y yo lo veo sin ser un número uno, pero lo observo desde mi humilde experiencia, que hay parejas que tienen 20, 30, 40 años de estar juntos. sí, Y no siempre resuelven todos sus conflictos, pero han aprendido a convivir de un modo armonioso aún en presencia de los conflictos, ¿no? A lo que nos está exacto. diciendo usted también. Exacto, exacto. Sí, Ahora, discúlpame, el conflicto, a ver, la existencia del conflicto no necesariamente implica la resolución inmediata, ¿no? Y esto otra vez, se desprende de lo mismo que decíamos hoy. Como tiene mala prensa, como es algo que no conozco, como es algo que no quisiera tener ni que nadie se dé cuenta que estoy teniendo, entonces una vez que aparece y si no me queda otra que asumir que estoy en un conflicto, me lo quiero sacar de encima pronto. O sea que no lo puedo evitar más abajo de la alfombra y pisás y parece que tiene un escalón la alfombra, no lo puedo dejar más metido ahí abajo de la alfombra. Entonces, en ese caso lo quiero resolver pronto. Y la realidad es que con el conflicto se pueden hacer, por eso el título del encuentro de hoy está bueno, decir, bueno, manejo del conflicto. Con el conflicto se pueden hacer varias cosas, no solo resolverlo. A veces el conflicto no se encuentra en condiciones de ser resuelto, las partes no están preparadas para ello, las condiciones no están dadas, no es magia, es una cuestión más relacional, a veces comunicacional, de situación, de contexto. Hay muchas cosas, muchos elementos. No sé qué es lo que van a hablar después con Marcela. Hay muchísimo más para hablar de conflicto, pero digo, la realidad es que el conflicto no es que apareció, bueno, lo registro, no lo puedo evitar más, bueno, entonces lo resuelvo, listo, sáquenmelo ya de encima. Y a veces no es necesario, a veces uno tiene que aprender a vivirlo, tiene que aprender a encontrar el momento adecuado, a darse cuenta que a veces para generar determinados movimientos me va a llevar o me implican determinados costos personales, emocionales, vinculares, económicos, y a veces no están dadas las condiciones para ello. Nuestro profe, que es Raúl Calvo Soler, entre nosotros el gallego, pero en realidad no le digan porque él es catalán, dice esperemos que que nunca vea este vivo. esperemos que nunca vea este vivo. Raúl, si estás conectado, mi cariño de siempre. Dice que muchas veces uno, en esa necesidad de salir urgentemente de esa situación de conflicto, deja de valorar el transitarlo desde otro lugar. Y utiliza una frase, un refrán español que dice, Virgencita, Virgencita, que me quede donde estoy. Dice, uno a veces a la Virgen le pide que lo cambie, o a la Virgen o a quien crea, ¿no? O en lo que crea, que lo ponga en otra situación y a veces no está dándose cuenta que a veces estar en esa otra situación no va a ser mucho más beneficioso de donde está. Entonces dice, bueno,
tratar de observar con otros ojos, bueno, qué significa transitar esa situación de la que no estoy preparado para salir o de la que no están dadas las condiciones para que yo salga. Este es un punto, yo creo que tan importante que vos estás mencionando y yo le pongo el resaltador ahí porque en Menos este mal, espacio, Gustavo. Mirá si estuviera diciendo a cosas. todo, Ah, menos Luciana, mal. lo que vos decís. Lo que pasa es que ya tengo toda la hoja remarcada, Sí, 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 resaltada, remarcada. Sí, sí. pero bueno, a este le puse un doble resaltador. Sí. Este, en este sentido, porque trabajamos muchas veces con parejas Mm, y, viste, está el sujeto A y el sujeto B, y mm, hay uno de los dos que está, puede ser una pareja o puede ser una relación padre-hijo, pero pensamos en la pareja, ¿no? sí, Y capaz que A está más surgido por la resolución del conflicto y cree sí. que lo mejor es resolverlo hoy Ya, ya mismo. o este fin de semana. Y Sí, en lo que vos planteás, estás diciendo, bueno, a veces hay que transitarlo y una resolución temprana, en este caso puede ser una resolución disfuncional o una falsa resolución. O yo me exacto. acuerdo cuando iba al colegio primario, ya a lo Sí, lejos, en otro siglo, sí, en otro siglo, y por ejemplo, te peleabas con un compañerito en el recreo, típica sí, de los varones, por una figurita o estabas pateando, entonces sí. la seño llamaba a los dos, bueno, nos hacía hablar y dice, bueno, ahora se dan la mano, se dan un Sí, abrazo y, sí, tal y cual. está todo bien. Y vos estabas Absolutamente esperando, natural. Sí, que se diera vuelta para tirarle con lo claro, primero que encontrara. Sí, tal cual. claro, y a veces esperar los tiempos del otro, que madure la situación, Tal cual. puede llevarnos a que con el Mirá, eso, tiempo, exacto, eso sí, mismo que acabas de decir, el conflicto tiene que estar en su punto de madurez, este también es un concepto muy técnico, pero digamos, es pasarlo por un determinado escáner, eh, que no es científico tampoco, ¿no? Es absolutamente de trabajar, es más práctica que otra cosa, y encontrar su punto de madurez para poder empezar a transitar la resolución. A veces la resolución no es posible, a veces la resolución no llega por ese lugar, no en ese momento, se desencadena 2 años después. Lo que pasa es que lo que ocurre es que por ahí lo que uno tiene que tener también registro, y que lo conversábamos el otro día preparando este encuentro de hoy, que resolver un conflicto, ponerle fin a esa incompatibilidad de objetivos o a esas cosas que queremos diferentes vos y yo, es encontrar la satisfacción de los dos, ¿no? Y en este ejemplo que vos traes de la escuela, nosotros siempre reflexionamos con Mar sobre lo mismo. Lo que hay es una falta de registro de que si yo soy parte de ese conflicto, yo tendría que poder ser parte también de esa resolución, ¿no? Y habitualmente lo que nos ocurre es que, y esto creo yo, esto es opinión mía personal, creo que Marce opina lo mismo, pero creo que es cultural, digamos, estamos acostumbrados a que cuando yo tengo un conflicto con otro, hay alguien con más autoridad que nosotros dos que lo va a resolver por nosotros. ¿Sí? Entonces, si tengo un problema con mi hermano, la llamo a mamá o a papá, depende quién es el que pone las órdenes en casa. Si tengo un problema con un compañerito, como decías vos recién, la directora o la maestra, depende de la cantidad de problema o el tamaño de ese problema. Y cuando ya soy un adulto, bueno, le pediré a un juez, de última idea a mis abogados, viste como estas frases así de muy televisivas, ¿no? Se encargarán mis abogados. Y en realidad son pocas las veces donde decís, bueno, yo me voy a sentar a hablar con el otro y ver qué hago con esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Es decir, bueno, hacernos parte de ese conflicto, asumir que no es algo malo, sino que es algo que nos ocurre, darnos cuenta que es natural que ocurra en cualquier relación en donde yo me vinculo con un otro al cual necesito. Y para poder lograr lo que quiero, lo que deseo, y de alguna manera hacernos responsables de la construcción de ese conflicto, porque en parte todos construimos los conflictos en los cuales estamos hoy. Todos somos partes de eso que hoy estamos viviendo, por más incómodo que resulte esta idea. Eh, es una buena noticia, porque si yo soy la que lo tejió, ¿sí? Si soy la que hizo el nudo,
puedo encontrar el piolín para desatarlo. Si no, siempre el poder está en otra persona, para decirme cómo yo tengo que salir de esto en lo que alguien mágicamente me metió. Y no, yo construyo eso también que vivo. Eso es una idea un poco incómoda, porque es hacernos cargo de que nadie nos está haciendo nada. No hay nada de afuera que ocurra. Soy yo también la que construyo los conflictos que hoy vivo. Está muy bien, ¿no? De algún modo uno podría decir, eh, A es la persona conflictiva y que yo soy B, Exacto. A mí conflictivo. me hacen, Y bien, sí. esto es él. No se da cuenta que es él. Esto es re común. En las mesas de Vos mediación que esto es soy re tan común. bueno, tan Yo buena. que soy tan buena, mírenme, yo que soy tan buena, a la edad que yo tengo, ¿qué voy a hacer yo para construir esta situación? Es él, es el otro, siempre es el otro, siempre es afuera, siempre es que llueve, siempre es el gobierno de turno, siempre es la crisis económica, siempre está afuera. Y la realidad es que no es así. Lo que pasa es que, bueno, es natural, esto que vos decías hace un rato. Sí, bueno, lo evito, si puedo lo evito. Bueno, y si puedo sacarme yo esta mochilita, me la saco. Y el otro, mire, es un mentiroso, es esto, siempre dice lo mismo, siempre está afuera. Y la realidad es que no, que algo yo también voy tejiendo ahí adentro. Si no, no ocurre. Responsabilidad en la construcción y vos Mm, decías también asumir la responsabilidad en la construcción o de un vínculo nuevo o de la exacto, búsqueda de una solución o un acuerdo, por lo menos exacto, de la búsqueda de ese acuerdo. Ahora, exacto. el otro día una persona me decía algo interesante en relación a una persona y me dice, bueno, pareciera que tal persona siempre buscara, suponete que esto fuera en la funda del celular, ¿no? Pero fuera Sí, una que se pusiera debajo de la manga, es como sí, un decir, as. es como el guardar conflictos, Sí, por ejemplo, y bueno, vos, cuando pasó tal sí, fecha, no hiciste sí, tal cosa, sí, un conflicto ahí guardado. Y guardadito. casi como un estilo de afrontamiento Sí, donde yo me considero un acreedor permanente de la vida, sí, ¿no? A partir de un conflicto no resuelto que me generó el otro, mm, y no importa si después la otra persona quiera venir a sacar uno de esa situación y resolverla, porque siempre habrá otro, ¿no? La exactamente. necesidad del conflicto, bueno, los que están en política saben hacer un buen uso, Entre este, comillas, como para ganar sí, poder a partir de la presencia de un conflicto, ¿no? exactamente, No, qué sí. complejo es Es muy de complejo, sacar. es muy complejo, es algo muy complejo. Es complejo y es simple a la vez, ¿no? Pero es complejo porque, bueno, cada uno lo utiliza, esto que vos pones otra vez las comillas, las voy a usar yo, lo usa o lo utiliza en función del logro de sus objetivos. Yo creo que esos dos puntos que marcaba hoy cuando hablábamos del posicionamiento, bueno, quién es el otro, o sea, cuánto me importa ese vínculo y cuánto me importa lograr el objetivo que quiero lograr o que digo que necesito lograr, es lo que me define con cuánta fuerza me sostengo o conservo esta situación de conflicto. Mucha gente se queda encriptado en el conflicto porque a la larga entiende que le conviene, ¿no? Bueno, ni hablar, si nos metemos a hablar de política o de situaciones que surgen a nivel No, no, político, no. podríamos estar tengo que cargar la batería, no sé cuánta batería tiene acá Fabi, pero estaríamos un montón. No, no, Pero también te pasa hago- te en hago- vínculos sí, familiares, también pasa en vínculos claro. familiares, esto que vos decís, estas dinámicas, Pasa en las ¿no? familias, hay conflictos en las familias. Sí, hay conflictos en la familia, ¿cómo no? Y es lo que las hace crecer muchas veces. Yo creo que Mm. el conflicto es un gran catalizador. Si hay una palabra que yo vinculo directamente al conflicto es el cambio, ¿no? Y el cambio como constante, hacernos cargo, poner sobre la mesa la situación de conflicto, de alguna manera algo va a cambiar hasta en la forma en la que nos vamos a mirar mañana, aunque no cambie la situación, ¿no? Pero algo va a cambiar, ¿sí? Y entonces creo que en muchas situaciones es necesario, es un catalizador, es un generador de nuevos escenarios, a mí me encantan.
Yo no les tengo, no les escapo. Los analizo, los estudio, trabajo en pos de los otros. No sé cómo serán los propios. Habría que preguntarle a Lisandro. No lo traigas a un vivo, lo único que te pido. Pero no sé si me conviene. Este, Sacamos ahí el zócalo. sí, Doctora Luciana Fernández. A mí me encantan los a mí me conflictos. encantan los conflictos. Estaba para una revista Caras. A mí me Y encantan los Luciana, conflictos. Sí, la otra vez también me comentabas como de la forma de reaccionar ante un conflicto y me hablabas del estilo competitivo, el evasivo. La verdad que me pareció muy interesante ese sí, desarrollo. Hay como estilos predominantes, si bien sí, debemos tener una mezcla a veces de sí, los seres humanos. sí. ¿Cómo funcionan estos estilos o cuáles son? Si los podrías describir. Sí, mira, ese material que te había compartido, que es de un autor, de Sí, unos están autores que muy son buenos. Thomas y Killman, que está muy bueno, sí. Ellos los analizan en esos ejes cartesianos, ¿no? Con estos dos objetivos a mirar, el evasivo, el objetivo y el vínculo, o lo que quiero lograr y el vínculo, y los analizan con beneficios y desventajas. Y lo que tiene de interesante ese aporte de esos autores es que el análisis que ellos hacen es tendiente a que uno pueda, esto que hablábamos hace un ratito, en cada situación que se presente, poder evaluar los costos y beneficios de actuar de determinada manera o de otra, ¿no? Cuando uno es un colaborativo, en realidad lo que hace es colaborar, pone por sobre todas las cosas la resolución casi en términos de equidad, ¿no? Que los dos salgan satisfechos de esa situación, ¿no? Un colaborativo tiene en cuenta lo que él quiere lograr, pero también tiene en cuenta lo que quiere lograr el otro. Construye en función de, ¿sí? Cuando uno adopta una postura competitiva, lo único que yo estoy pensando en poder lograr lo mío. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente ocurre cuando yo voy a una entrevista de trabajo? O sea, puedo encontrarme en la misma sala de espera de gente con el currículum, un montón de gente conocida, hasta muy querida, pero si yo quiero lograr mi puesto de trabajo, Claro. voy a competir, ¿sí? Eh, si yo ahora puedo ser también un complaciente, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que más me importa? Mis necesidades o las del otro. Y ahí podría estar pensando, estoy pensando más en lo vincular que en lo que quiero lograr. Entonces soy el que cedo, que también está bueno, porque muchas veces es lo que nos permite destrabar una situación, pero ¿cuánto cedo? ¿A dónde queda mi necesidad? ¿A dónde queda mi objetivo? ¿Sí? Y después está el que lo evita, el que si lo puede evitar, lo evita. Y si el conflicto está para allá, voy a mirar para allá. Y a veces esto es una fórmula muy trillada, digamos. El gallego, otra vez no le digan que es gallego, el catalán, decía el otro día en una entrevista que hablaba sobre en un video, perdón, que hablaba sobre los conflictos en cuarentena, y él decía lo que la cuarentena nos hizo fue sacarnos la forma más habitual que tenemos para afrontar los conflictos, que es ya irnos. No nos podíamos ir, dice. Entonces, no es que se duplicaron los conflictos en el hogar o en la familia, sino que ya no tuvimos la opción de irnos del conflicto. Nos quedamos conviviendo con él, ¿sí? Muy bueno. Y está bueno, sí, que decir, bueno, no sé, da un mensaje como un poco ambiguo a veces esa forma, a veces es muy positiva porque nos salva muchas cuestiones, no sé si durante mucho tiempo, ¿sí? Porque yo creo que una vez que el conflicto emerge y se manifiesta, si yo no lo resuelvo, vive conmigo. Tiene esta característica de estar omnipresente en todo momento, ¿sí? Si la cabeza fuera como una computadora, está como minimizado, ¿viste? Estás trabajando, aparece como en un segundo lugar, pero siempre está conmigo. Entonces, evitarlo a veces, no hacerle frente, a veces es necesario porque, como decíamos hoy, no puedo, no están dadas las condiciones, no están dadas las circunstancias, pero bueno. Y también da un mensaje de decir, bueno, no me importa tanto si lo logro o no lo logro, y tampoco tal vez me importe tanto el vínculo. Es como una situación, como un neutro que no sé durante cuánto tiempo realmente se puede sostener. Pero bueno, es una forma también de posicionarnos frente al conflicto y frente Sí, al otro en el conflicto. a veces yo lo que observo es que, por ejemplo, puede haber un comportamiento de
esperemos que ninguna de las personas que esté mirando esto vaya a tener un conflicto hoy antes de irse a dormir. Pero supongamos que alguno viviera esta Sí, situación. sí. Y una de las partes, en medio de ese conflicto, de repente, a partir de esa autoobservación, se da Mm, cuenta que si en este momento dice algo, no va a ser saludable, no va a ser edificante, mm, entonces puede llegar a decir internamente o puede proponérselo al otro, decir, mañana tranquilo lo podamos hablar, tratamos este asunto. sí, Y para el que es ansioso, tiene este lema de hablemos todas las cosas y hablemos ya, sí, ya puede significar eso como un comportamiento evitativo, pero no necesariamente en este caso es evitativo. sí. Está afrontando nada más que está buscando el tiempo Preparándose. más adecuado para Sí, conversar, ¿no? sí, Creo que sí. a veces los silencios o el no conversar un tema, Sí, en algún caso puede tener la intención de frizar al otro, de sí, manipular. sí, A veces puede ser la impotencia, pero a veces también puede ser un acto de inteligencia, de sabiduría y hasta de amor para totalmente. tratar el tema conflictivo en un marco de mayor lucidez, ¿no? Sí, O sea, totalmente. que alguien no quiera tratar el tema ya con vos no significa que sea un evitativo, ¿no? No, no, totalmente. Yo creo que por eso me parece importante también pensar y tener en cuenta, si supongamos que alguno de los que está participando hoy estuviera en esa Por ejemplo, situación, por ahí ejemplo, Ignacio Vázquez, que es nuestro diseñador y a quien sí, mandamos al frente, por ejemplo, ha puesto, otra vez yo los platos. claro, tal cual, otra vez yo los platos. ¿Y esto quién los junta? Claro, sí, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero digo, bueno, justamente en situaciones de relación de pareja o de familias, ¿no? En donde uno conoce el otro. Entonces, que vos seas más, supongamos, ¿no? Que uno de los dos sea más, que necesita pensarlo más y que necesita tomarse su tiempo, pero sabe que está conviviendo y conflictando con un ansioso, también a veces la forma en la que yo construyo, no lo estoy evitando, solamente lo estoy pensando para otro momento, es importante, ¿no? Porque digo, con quién yo conflictúo, que es esa otra parte importante y a quien necesito de la relación social o de la relación humana, tener en cuenta cuáles son sus características, cómo se va a tomar tal cosa o tal otra que le diga, que no le diga nada, que no responda. Yo tengo un registro, por ejemplo, de mi infancia. Mi mamá y mi papá discutiendo eran muy graciosos, a ver, resultan muy graciosos hoy a mí, a mis 40 y observar esa escena, ¿no? Mamá es una, papá falleció el año pasado, pero bueno, mamá es una tana muy cortita, no es alta como yo, este, no, bueno, de verdad que es un poco más baja que yo, eh, muy explosiva, ¿no? Hija de sicilianos. Entonces, a ver, los tiempos para mamá eran ayer. A ver, si esto había que resolverlo, que se resuelve hoy. Y mi papá, descendiente de ingleses, de muy pocas palabras, 1,85, o sea, ya a la altura te demarca las diferencias que había entre ellos, era un hombre que realmente cuando decía era porque, bueno, ya estaba, era el fin del mundo, si había algo para decir, ¿no es cierto? Eh, y entonces todas las discusiones eran con mamá como si fuera una bravuconada, así, y papá con un suspiro se levantaba de la mesa y se iba al patio, ¿sí? Y eso significaba casi la declaración de guerra más grande que mi madre podía estar viviendo, porque era quitarle hasta la boca de escenario de su propia bravuconada, ¿no? Al menos quédate ahí, escuchá lo que tengo para decirte. Pero bueno, a ver, son situaciones que se construyen en función de las personalidades y de las formas de cada uno, ¿no? Por eso digo, es importante, en vez de repetir un modelo, darnos cuenta, observarnos, vernos si esto es algo reiterativo en un tipo de relación, si el conflicto surge en determinados contextos. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy respondiendo frente al otro? ¿Soy el ansioso o soy el más tranquilo? ¿No? Y,
Y cómo a veces solo por pararnos diferentes, solo posicionarnos diferentes frente a esa nueva situación que surge, tal vez genere un transitar desde otro lugar. No sé si la resolución, como decíamos hoy, de la situación de fondo, no auguro eso, no soy Ludovica Esquirru, pero sí seguramente un transitar diferente de ese conflicto. Bueno, Luciana, la verdad que un lujo, supongo para el que tomó nota hay un montón de conceptos ahí y daría para 5 vivos, bueno, Vale. el treinta Y y uno. ahora que nos vemos los dos en la misma pantalla, ¿sabes qué? Yo me quedo hasta las 10:10. Es que los que se sumaron ahora, bueno, no saben que al principio No fue un saben lo poquito que más pasó. complicado el tema tecnológico, pero cierro con una palabra que me atraviesa, es Mm, flexibilidad, ¿no? Porque mm, evidentemente mm, hay que tratar de mm. construir herramientas y tener el discernimiento Exacto, para aplicarlo exacto. en cada contexto y en Sí, cada momento también de uno. sí, Así que, Luciana, sí, si alguien quiere contactarte, contactarlos a ustedes, sí. ¿cómo hace? Bueno, nosotros actualmente nuestra oficina está en 9 de julio 291. Estamos En trabajando con Tandil, para los protocolo que son de en Tandil latitud, para los que nos están escuchando desde Miami. 9 de julio 291, 9 de julio Casi Maipú, ahí tenemos nuestro puente, nuestro centro de mediación, y después tenemos en Instagram también y en Facebook el perfil de Puente, que bueno, es el ¿cómo, espacio en cómo, donde me- Puente, cómo Puente Centro de puente? Mediación, Puente Centro de Puente, Mediación, Puente exactamente, Centro de Mediación. Buenísimo, exactamente, sí. seguramente va a encontrar ahí material interesante. Al menos Así que, personas con vocación de asistir o de acompañar a resolver a los otros sus situaciones de conflicto, ¿no? Y tratar de quitarle esta nube negra al conflicto, a naturalizarnos, nos pasa todo el tiempo. Lo importante es saber qué hacer con ellos, no tenerlos. No tenerlos es imposible. No tenerlos es imposible, es inherente a nuestro vivir. Y bienvenidos sean. qué bueno, y no avergonzarse, ¿no? Por No, tenerlos, total, porque total. son No, no, son no. parte de la Vamos a vida. hacer para este verano unas remeras que digan, íbamos a hacer unos tapabocas, pero parecía como mucho, que viva el conflicto como mucho. Entonces vamos a hacer unas remeras. Da un poco de humor, ¿eh? El que no me conoce decir, esta chica pobre, está loca. Y ponemos LF para que... Claro. Bueno, gracias, No, Luciana, nuevamente. De paso les contamos un poco cómo viene la agenda. El viernes próximo tenemos a un grupo que se llama Líbranos del Mal. Son ujú. Andrea y Pablo Diomede. Ellos son dos artistas expertos en improvisación. Uy, Bueno, qué nos bueno. van a hablar un poco de la creatividad y el Uy, humor qué bueno. pareja. El 31 la tenemos a tu socia, A mi a socia. la doctora Marcela Scaruzzi, Muy seguramente algún bien. tema relacionado con la negociación. Y el Sí. 7 de agosto, Daniela y Germán Ortiz, conocidos también para muchos en el ambiente cristiano por su trabajo con adolescentes. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias. No, gracias Gracias a al- vos, a Fabi y sobre todo a Fabi que la tengo acá de asistente. Estoy con su teléfono, sentadita acá en silencio, pobrecita. Este, sí. y bueno, nada, muchísimas gracias. Me encantó participar de esta experiencia. Para la próxima vamos a chequear antes lo del teléfono, pero bueno, nada, Sí, problemas que Juliana, ocurren. la verdad que una genia en ese sentido, así que Sí, gracias, sí, Fabiana. A veces hay aportes que son no visibles y tal es cual, parte también de lo que hemos aprendido, que hay momentos de uno ser el respaldo del otro, ¿no? Y creo que eso también piola como mensaje para la familia, ¿no? tal cual, Eh, tal cual. Acompañamiento y respaldo, y como amar de algún modo también es facilitar el crecimiento del otro. Bueno, Totalmente. y esto va a quedar, después este vivo queda grabado, lo levantamos en Familias Cuidadas, que lo vamos a enviar también a Luciana, a vos para que lo... Bárbaro. Bueno, un Buenísimo, abrazo, bárbaro.
Saludos de Gracias, familia, Gustavo. saludos a Lisandro. Igualmente. Bueno, igualmente. Buen fin de semana. Gracias, chau, chau. Saludos a Chao, chao. todos.